Visión Andes, un espacio de opinión de actualidad. Trataremos temas de interés como sociales, culturales, económicos, políticos, entre otros, a través de Transmisoras Surandes de Todelar, 1100 AM. Bienvenidos. 8 de la mañana y 1 minuto en Transmisoras Surandes 1100 AM de Todelar, como lo hemos anunciado en esta mañana. A partir de hoy, todos los sábados de 8 a 8:30, tendremos este programa Visión Andes, dirigido y presentado por el doctor Elkin Jaramillo, exalcalde del municipio de Andes. Bueno, por acá le doy la bienvenida a el señor Carlos Largo, quien estará también entonces en la presentación de este programa. Don Carlos, muy buenos días, bienvenidos. Mi amigo Weimar, ¿qué tal? Buenos días para usted. Muchas gracias, hombre, por la presentación. Para todos los oyentes de este prestigioso medio como es Transmisoras Surandes de Todelar, que incluso estamos en el marco de la celebración de los 50 años. 5 generaciones que ha estado Transmisoras Surandes de Todelar. Un medio muy importante acá, no solo en Andes, en toda esta subregión del suroeste. Placer inmenso estar nuevamente acá en estos micrófonos y como usted lo acaba de mencionar, hoy inicia un programa Visión Andes, un programa de opinión, un programa donde estaremos abordando diferentes temáticas, tanto en la parte económica, social, cultural, política, pero dándole ese enfoque con argumentos, realmente un espacio de opinión. Por ello también estaremos acompañados, como lo acaba de decir también nuestro amigo Weimar Gutiérrez Ruiz. En la mesa de trabajo siempre nos va a estar acompañando el exalcalde Elkin Jaramillo, que es un placer inmenso también estar acá compartiendo con él. De igual manera también otro gran personaje, diría yo, si me lo permite la expresión, como es Francisco Zapata, muchos le decimos de cariño Pacho, ¿cierto? Sí, señor. También va a estar acá en nuestra mesa de trabajo. Hoy tendremos unos temas muy importantes. Pero antes de adentrarnos a ellos, quiero entonces darle la bienvenida. Primero saludar a nuestro gran amigo exalcalde Elkin Jaramillo. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días al doctor Francisco. Agradecerle la presencia y acompañamiento en el día de hoy. A Weimar por este espacio tan importante y por coordinar desde la parte técnica, a todo el personal de Transmisoras Surandes y a todas y todos los oyentes. Este es un programa, como usted lo decía, Carlos y Weimar, de opinión. Va a ser un programa propositivo. Vamos a tocar temas que afectan a nuestro municipio y a nuestra región en forma propositiva, llevando nuestro punto de vista, pero fundamentalmente generando unas posibles propuestas de transformación o de mejoramiento. No es simplemente quedarnos en la crítica, sino ahondar muchísimo más y mirar cómo se puede trascender en esas propuestas que sean de beneficio. Igual, queda abierto para toda la comunidad. Cualquier inquietud, vamos a estar atentos, vamos a estar escuchándolo. La línea del WhatsApp va a estar abierta para sus opiniones, 320-687-7900. Y allí esperamos sus comentarios, lo que quieren que tratemos, cómo quiere que lo enfoquemos, y este es un espacio que se abre para toda la comunidad. Doctor Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Bueno, muy buenos días a Carlos, a Weimar y por supuesto al doctor Elkin, nuestro exalcalde. Muchas gracias por invitarme al programa, a inaugurar el programa. Y cuando me mencionó su idea de seguirle aportando a este municipio a través de un medio radial tan importante como es Transmisoras Surandes, a propósito, felicitaciones por estos 50 años. Yo también fui cercano a esta casa, tuve un programa los domingos por la mañana, un buen tiempo, se llamaba Semanario Cultural. Sí, señor. Y en la época estaba, creo que era Carlos Fabiano, no me acuerdo cuál era el director. Después llegó Jonovet, creo que fue. Con todos ellos tuvimos aquí una muy entrañable amistad y me siento en casa. A mí particularmente me ha gustado, me ha fascinado la radio. E incluso, discúlpeme, doctor Francisco, cuando estaba hablando ahora con Walter, el director de la emisora, me dijo, el doctor Francisco me dijo el año pasado
que me iban a enviar la hoja de vida para vincularlo a la emisora y todavía no me la ha enviado. Que todavía está la puerta abierta, ¿vio? Bueno, ahí estamos. Expresar el sentido pésame a la familia Radio por el sensible fallecimiento de Gustavo hace poco, con quien compartimos muchas inquietudes también. Cuando Elkin me invitó al programa no lo dudé un solo minuto. Creo que estos espacios de opinión positiva, es correcto, son muy importantes en nuestra comunidad, y la verdad le deseo todo el éxito a Elkin, Carlos, en la dirección, en la orientación del programa, que sé que va a ser un programa de mucho beneficio para la comunidad que la escucha. Bueno, ahí ya ustedes, amables oyentes, escucharon entonces más o menos cuál va a ser la temática de nuestro espacio que inicia a partir de hoy, 15 de octubre del presente o el año en curso. Placer inmenso nuevamente saludarles a ustedes, también a la audiencia que siguen esta señal también a través de la virtualidad. Ahí también nos escuchan, también un saludo especial para todos los oyentes en esta parte. Y también nos habilitan la línea de WhatsApp también de este importante medio, como es el 316-870-0212, como lo expresaba el doctor Elkin Jaramillo. Bueno, voy a decirle mejor Elkin Jaramillo, y a Francisco le voy a decir Pacho, Sí, para señor. que entremos Estamos más en en confianza, está muy ¿cierto? bien. Bueno, yo quiero que entremos de una vez en materia. Esta semana muchos logramos evidenciar, tanto como Elkin Jaramillo, exalcalde, y Francisco estuvieron. Usted estuvo en la asamblea, ¿cierto?, en el recinto, estuvieron en un evento muy importante también en el municipio de Amagá. Yo quiero que nos hablen acerca de esta participación. Y lo más importante, estos temas que ustedes trataron de abordar. Me gustó mucho que usted puso, Francisco, en las redes sociales, que la peor diligencia es la que no se haga. Es verdad, estamos en esas. Y con este espacio es lo que queremos, ¿sí?, de abrir ese punto de opinión, pero fuera que vamos a entrar como en especie de debate, también vamos a tratar de buscar alternativas que sean no solamente para ayudar a Andes, sino también a toda esta linda subregión del suroeste. Muy bien, fue una invitación que formuló la Honorable Asamblea Departamental, y allí también estuvo, pues, obviamente, el senador Juan Felipe Lemos, Sí, señor. que para mí ha sido el único político realmente de la región que se ha echado ese problema al hombro. Acaba de citar, ya creo que para el 24 de noviembre va a ser la citación en el Congreso de la República a las diferentes entidades 24, que tienen sí, que señor. ver, ¿cierto? Es el 24. Sí. Invitamos a la comunidad para que se conecten, el canal del Congreso, entiendo que lo transmiten, pero él se ha echado al hombro esta tarea y ha sido la voz de nosotros, como decimos, de los que no tenemos voz en el Congreso de la República y ante el Gobierno Nacional. Yo no estuve allí de casualidad, porque cuando se empezó la obra, que empieza todo el proceso de negociación de predios, Elkin, yo tuve la fortuna de representar 18 reclamantes, y me parece que desde ahí yo empecé a vislumbrar que la obra iba a tener más allá de muchos más de los problemas que normalmente tienen las obras. Una obra de esta magnitud es imposible que no los tenga, pero me parece que el enfoque social y el enfoque ambiental, que es por donde deben empezar estas obras, brilló en gran parte por su ausencia. Fueron muchas, no una, fueron muchos los emprendimientos y empresas de más de 80 o 100 años, como ocurrió con Alfarera Suroeste, por ejemplo, que proveía a esta zona de materiales de construcción, básicamente de adobe, pues, de ladrillo, de tejas, y en fin, y cómo esas negociaciones fueron, digámoslo de cierta manera, leonina, el imperio del Estado, porque los concesionarios son organismos paraestatales, ejecutan una obra pública, como a muchas personas, incluso a campesinos, cómo los afectaron en el proceso de negociación. Para mí, y esa es una crítica que he hecho, para mí allí faltó mayor acompañamiento del Estado a la comunidad que estaba negociando predios, casas, servidumbres en los precios, por ejemplo. Sí, es que normalmente uno en este tipo de obras
alcanza a vislumbrar dos cosas. En un principio, todas las afectaciones en tiempo, en desplazamiento, en estas situaciones que le generan, digámosle, muchas dificultades a todo el mundo, y como usted decía, que esta se ha visto especialmente afectada porque toda la movilidad que se generaba entre el sur del país y el centro del país se vio interrumpida entre Santa Bárbara y La Pintada, con la afectación por el cambio climático, con las fuertes lluvias que hemos tenido en los últimos tiempos. Pero aparte de esas afectaciones, hay personas que sufren mucho más a fondo esas problemáticas que se están dando con el tema de la vía. Vendedores ambulantes, gente que tenía su negocio constituido de mucho tiempo atrás y que ya hoy simplemente esos negocios desaparecieron, y que muchas veces ni siquiera se le reconoce algo por esa afectación, porque simplemente quedaron ya fuera de la vía. Entonces usted tenía, por decir algo, su negocio en una parte a la orilla de la vía, y ya la vía no pasa por ahí. Entonces ese negocio automáticamente desaparece, y esas familias que vivían de esos negocios hoy no tienen la forma de buscar su sustento, lo que fue 80, 90, 100 años atrás. Negocios muy tradicionales. Claro, pongamos en contexto a los oyentes. No nos oponemos a la obra, ni más faltara, ni le restamos importancia a la obra. Sí, señor, pero usted lo decía, antes de empezar todos esos procesos, eso se debió haber tratado, claro. Eso se debió haber socializado, y debió haber, digámoslo, previamente, un grupo de trabajo social muy fuerte, donde a las personas se les buscara, primero, resarcir esos daños, y segundo, cómo se va a generar alternativas para que esas personas no vayan a perder su sustento. Claro, hay que tener en cuenta diferentes aspectos. Una obra tiene, siempre que uno proyecta la ejecución de una obra de esta naturaleza, las mismas normas ambientales definen que tú debes de señalar un área de influencia directa y un área de influencia indirecta de los impactos que genera. Correcto. Pero no solamente los ambientales, sino los sociales, socioeconómicos. Y entonces, yo siempre he dicho que lo prioritario es medir esos impactos, cuantificar esos impactos y establecer las medidas de mitigación de los impactos. Acuñé hace mucho rato una expresión en una compañía internacional donde les dije yo, es que ustedes siempre mandan a los ingenieros primero. Es verdad. Y no, mande primero los sociólogos, mande primero los trabajadores sociales, mande primero los ingenieros ambientales. O sea, mande a quienes pueden empezar a medir los impactos, porque es que primero piensan en la obra física y por último piensan en el hombre, en el ser. Hacemos lo contrario, todo al revés. Es real lo que usted acaba de expresar. Sí, siempre sucede esa dinámica. Hay que invertirlo. Yo voy a hacer una obra, una vía, traigámoslo el caso nuestro de Andes, ahora que tan diligentemente han venido trabajando las placarhuellas, el acercamiento de los corregimientos de las cabeceras municipales de nuestros corregimientos Santa Rita, Quebrada Arriba, ¿cierto? San Perucho, todo ese sector, y creo que se empieza Buenos Aires. Pues lo primero es medir el impacto y conversar con la comunidad, un diálogo permanente con la comunidad. La comunidad no se opone a las obras porque sí, la comunidad se opone a las obras porque no se involucra desde el principio a ellos. Si a un campesino dice, mire, ve, es que usted va a tener esta afectación, como nos dicen, nos pueden decir nosotros, usted va a tener que estar parado 2 horas en la obra, antes, por la ejecución de la obra, va a tener que estar parado, usted no va a poder sacar el café tal día en esas horas, sáquelo aquí, sáquelo en estas horas. Campesino entiende, y nosotros, por ejemplo, que transitamos la vía, para que no nos desviemos de ahí, entendemos perfectamente esas circunstancias, pero ha faltado demasiado mirar el ser y los impactos del ser. Solamente los transportadores, el transportador de a diario, el chiverito, la asociación de transportadores decía que son 30.000 millones de pesos. Pero no son 30.000 millones de pesos
de pérdidas del gran transportador, no, es del chiverito que va a Minas, es el chiverito que se mueve ahí en Amagá, que mueve la gente a Palomos, que mueve la gente a las distintas veredas de allí, de Caldas, a Salinas, en fin. Esas pérdidas son las que más nos tienen que preocupar, porque esa es la que sí genera pobreza. Habrá algunas pérdidas de unas empresas, por ejemplo, unas donde yo soy el asesor ambiental, donde, claro, unas pérdidas considerables, pero no tengo que decirlo, habrá un proceso de recuperación posterior. Pero a mí me preocupa mucho, Elkin, esa afectación que usted dice del vendedor ambulante, la señora que tenía la ventica de chorizos, en fin, ese para quedarnos ahí, porque yo sí quiero entrar ahora en un tema de la afectación ambiental, porque lo vengo midiendo, y allí me preocupa que quede una huella ambiental nociva en esa comunidad, porque ¿sabe cuántos vehículos diarios están entrando de más por esa vía, están transitando a raíz de lo de la pintada? 5.000 vehículos. Aproximadamente, sí. 5.000 vehículos que están entregándole más o menos 450 millones de pesos diarios de más a la concesión. Y que en su gran mayoría son vehículos pesados. Claro, y para darle un dato a la comunidad para que se figuren, un camión genera más o menos 158 gramos, contando una media de que ese camión transporte 1.5 personas, o sea, el promedio. Son 158 gramos más de carbón fijado en la atmósfera por kilómetro recorrido. Entonces yo tengo 5.000 vehículos. ¿Cuánto carbono más está fijando en la atmósfera allí? Eso puede inclusive producir un microclima que cuando llueve se genera una mayor cantidad de lluvia ácida. Y, doctor Francisco, si a esto le sumamos que hay sectores donde el tráfico es muy lento, que no alcanza a ser siquiera 2 o 3 kilómetros por hora. Caso concreto, entre la parte donde termina la doble calzada, donde era Cuatro Palos, hasta llegar a Amagá, allí el tráfico se concentra y muchas veces para recorrer 2 kilómetros se demora uno hasta más de 1 hora y todos los carros están encendidos, lanzando o enviando ese carbono a la atmósfera en unas poblaciones que son receptoras directas, como es el caso del corregimiento de Camilo C, que está en una parte donde recibe esa afectación en forma directa y es una población que entonces hoy está respirando un aire que no es adecuado a causa de todo esto. Y nosotros todos hemos puesto el grito en el cielo porque no es justo que uno se demore a veces más en hacer ese recorrido de 1 kilómetro que en salir de Amagá y llegar a Andes, que es el mismo espacio de tiempo, pero estas personas que viven allí están respirando ese aire, tienen, aparte de ese aire contaminado por la polución, están recibiendo unas descargas grandes, unos decibeles que se producen por el tema de las volquetas, por el tema de los camiones pesados, por el tema de la maquinaria pesada, esa maquinaria amarilla que también genera mucha contaminación auditiva, y ellos son los receptores de toda esta información y esto está generando también problemas sociales muy complicados dentro de esa población. Hace días yo estaba en uno de esos Parisiga. Yo nunca me bajo del carro, pero en un momento dado sentí la necesidad de bajarme. Yo siempre me pongo la mascarilla allí y yo invito a quienes les toque quedarse un buen rato que utilicen la mascarilla que utilizamos para el COVID, para que la utilicen allí, porque hay un impacto invisible para quien no lo conoce. Y me decía alguien, hombre, ¿a usted cómo lo ha afectado en sus ventas de combustible en la estación? Y yo le dije,
Claro que sí, pero a mí no me preocupa eso. Me preocupa es esta gente que está aquí. Me preocupa que estamos siendo víctimas de los defectos, digámoslo así, de la obra. Porque es que han detectado más o menos 5 puntos críticos. Uno es el del Llanerito. Uno no entiende ahí cómo no han puesto una placa asfáltica provisional. Me decía un ingeniero de carreteras de los más importantes que hay en el país, el doctor Diego Blair, me decía, yo no entiendo eso, es que eso no vale nada. O sea, con solamente, si yo un día de 5.000 vehículos de más que están pagando el peaje, lo dedico a todas esas obras, le queda plata, o sea, no se gastan más de 100 millones y le está entrando de más 450 millones. Ahora, a mí me parece perverso de pronto un negocio, y es, viene Pacífico 2, tú vienes y pagas los peajes por Pacífico 2, los que vienen del sur, y viene y vuelve y paga peaje allí. Entonces, el negocio que ha montado la concesión es que entre más se demore arreglar la pintada, para ellos mejor, porque ellos no contaban con esa caja auxiliar de 450 millones de pesos diarios Elkin. Claro que sí. Y es importante entonces mirar qué posibles soluciones, qué fórmulas, porque el tiempo aquí pasa rapidísimo. No, solamente en los impactos ambientales puntuales, pero mire, concretemos las propuestas que hay y que tuvieron buen calado, y que además yo agradezco profundamente al senador Lemos porque él impulsó más las propuestas, y obviamente pues Francisco Zapata es una golondrinita que llega allí y todo, pero un peso pesado que llegue y impulse las cosas, legitimó las propuestas. Una propuesta muy simple. Andrés Uriel Gallego, cuando empezó ese problema con las concesiones por los para y sigue todo el cuento, dijo, cuando haya más demoras de más de 5 minutos para pasar un peaje, levanten la vara. Y levantaban la vara. Y no se podía cobrar el peaje. Y estamos proponiendo esto, y cayó muy bien en la comunidad. En segundo lugar, hombre, tenga equipo, un equipo mínimo en cada uno de los puntos críticos. Un cargador, y una motorniveladora, no necesita más. Y lo que pasa es que en la noche de 10 a 4 de la mañana propusimos, ese equipo se dedique a organizar esos puntos críticos, como ese del Llanerito, por ejemplo. Es increíble, huecos, usted ve los huecos enormes que retrasa el tráfico, y las máquinas ahí orilladas de la concesión. Propusimos de igual manera que la concesión no le cobre sino el 50%, ojalá fuera la exoneración del 100% a quienes vienen del sur, como pasa en el peaje del Trapiche en Barbosa, en medición de Girardot Barbosa, que usted toma el tiquete y lo presenta y te compensan el peaje. Yo creo que el debate que ha citado el senador Lemos va a ser muy productivo, porque parte de estas propuestas seguramente van a tener eco allí. Y por último, hombre, los peajes están inventados, por Dios. La única salida de Medellín que no tiene peaje electrónico es esta. Estamos insistiendo, y le dijimos al senador Lemos, eso es un tema suyo con el ministro, para que el ministro del Transporte exija. Con un peaje electrónico no estaríamos, porque ese es otro punto crítico que tenemos. Entre otras cosas, porque eso es economía para la misma empresa Pacífico, que en la medida en que implemente esa tecnología van a agilizar la movilidad, y segundo, se van a economizar mano de obra. Puede que tengan que hacer una inversión grande al principio para poner la tecnología, pero eso se paga solo. Oye, es un negocio financiero, porque usted puede recibir antes de... Claro. Con lo que pasa con los peajes hoy día en cualquier parte del mundo es que tú prepagas. Claro, usted compra una cartera con tantos o con tanto dinero, y usted calcula cuánto más o menos le va a durar y proyecta ese gasto. Entonces usted está prepagando todas esas obligaciones precisamente. Yo creo que aquí quedan grandes lecciones, incluso para aplicarlo en lo local, ¿no es cierto? Para las vías que se vienen, para los proyectos rurales que se vienen, y es, señores,
gobernantes, señores administradores, señores concesionarios, primero es el ser. Es que primero miramos el bolsillo, cuánto nos vamos ganando, si esto nos da cierre financiero, no nos da cierre financiero, y ese es uno de los temas, es que la estructura hoy, porque antes teníamos obras públicas, hoy tenemos negocios financieros. Eso es un tema bien interesante. Esa es la palabra, ese sería otro tema importante para abordarlo en uno de los tantos que estaremos en este importante espacio, Elkin. Claro que sí. Lo público hay que mirarlo con esa proyección. Y eso es lo que está funcionando en el día de hoy. Nosotros a nivel local, obviamente no tenemos ni vías concesionadas, no tenemos, y es el ente territorial el que se encarga de darle el mantenimiento a esas vías y que también se ha visto afectado porque lluvia ha habido en todas partes, las carreteras de Andes están deterioradas por el tema invernal, y así ocurren con todos los municipios. Andes no es ajeno a las afectaciones que han habido en Pintada, a las afectaciones que han habido en Amagá, a todos los problemas de movilidad, a veces hasta 7 y 8 horas para ir de Andes hasta la ciudad de Medellín. Eso nos está afectando a todos y tenemos que comprenderlo. Pero en la medida en que esas obras se realicen con ese componente social, que se socialicen, que vayan los profesionales, que estén previamente socializando esas obras, yo creo que va a ser mucho mejor porque generaría el compromiso con todas las comunidades y eso va a ser muy, muy importante y todo el mundo va a saber qué días me programo, a qué horas voy a tener los pasos, dónde no va a haber restricciones y cómo entonces puedo yo buscar alternativas y que obviamente el ente territorial le ofrezca esas alternativas que sean viables y que sean adecuadas para poder enfrentar esas molestias que se generan con la construcción de la obra para que después puedan entrar a disfrutar de unas vías en mejores condiciones. Parte del éxito de cualquier obra de esta naturaleza que genera tantos impactos es que la comunidad se apropie de ella, que la quiera. Mire una obra tan importante y pregúntele a un habitante de Camilo C si quiso la obra, si la quiere. Yo estuve, me invitó una gente de Camilo C el mismo miércoles y Camilo C quedó partido como en 10 pedazos, una comunidad fragmentada físicamente, geográficamente es una comunidad fragmentada emocionalmente. Y muchas de sus viviendas desaparecieron, es que ese fue el primer impacto que generó dificultades, entonces eso es precisamente lo que se tiene que socializar y lo que se tiene que hablar, cómo si tenemos que pasar por allí, cómo vamos a comunicarlos, cómo va a ser el contacto que ellos vuelven a tener con su municipio, con su comunidad. Muchos de ellos vivían de esa vía, por sus ventas, por sus negocios, por temas tan sencillos como el que montaba la llanta que ya no tiene circulación de vehículos, ya no llega la gente por allá. Entonces todo eso también hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, ya nos está yendo el tiempo, ahora ya nos queda minutos para tratar de resumir. Su conclusión, Carlos. Doctor Francisco. No, mi conclusión es que a partir del 24, para que todo no sea fatalismo, el 24 de noviembre creo que van a tomar decisiones muy importantes, que ya se están tomando. Ya hay una mejoría porque no podemos desconocer. Correcto. Es a partir de esa visita, que el recorrido por la vía liderada por el senador Lemos, yo creo que ha habido medidas, ¿no es cierto? Que ya agradecerle, sí, muy importante la intervención de los líderes y en cabeza del doctor Juan Felipe Lemos Uribe, que ha sido una voz importante dentro del departamento y la nación, con el tema de los debates y utilizando esa tribuna del Senado para precisamente visibilizar estas dificultades que ocurren dentro del territorio y eso también hay que abonarlo y hay que tenerlo en cuenta. Bueno, ya que ya estamos entonces llegando a la parte final, que es la que menos nos gusta, porque el tema se va poniendo muy sabroso, porque ustedes lo van de una manera hablando, y yo sé que a muchos nos van quedando de pronto dudas, interrogantes, y ese es el objetivo de este programa, y por eso dimos unas líneas para que ustedes se puedan comunicar, exponer, si quieren que dentro de 8 días extendamos más y hablemos más acerca del tema, ahí estaremos entonces con toda la disponibilidad. Francisco, muchas gracias por la participación y ese contexto que nos pone acerca de este importante evento, llamémoslo así, que se llevó a cabo en el municipio de Amagá esta semana. No, a ustedes,
nuestro exalcalde Elkin, muchas gracias por la invitación. A Weimar, siempre acá aportándole tanto a Andes, porque además Weimar es un juglar nuestro, un valor muy importante. En la compositor, música, sí, es cierto. Por eso, compositor y es un gestor cultural, como llaman ahora. Es correcto. Lo admiro mucho y todo el aporte que le hace a la cultura nuestra andina. Y obviamente, Carlos, muchas gracias a usted siempre con su magnífica dirección, que aquí nos ha tenido muchas veces orientándonos. Sí, bueno, entonces una despedida de este primer programa. Agradecerles a todas las personas que estuvieron allí y sobre todo a Transmisoras Surander de Todelar, a quien también nos unimos en ese saludo por esos 50 años como pioneros de la radio del suroeste antioqueño, acompañando a este municipio y a toda esta subregión en su acontecer. Son 50 años donde siempre ha estado permanentemente informando, llevando con objetividad y claridad todo lo que ha sucedido, cómo se han transformado estas comunidades, y allí siempre ha habido el acompañamiento de Transmisoras Surander de Todelar. Que sean muchos, muchos años más y que nos sirva de tribuna para poder llevar la opinión de todas esas personas y de todas esas comunidades que necesitan estar informadas de lo que acontece. Muchísimas gracias y será hasta dentro de 8 días a las 8 de la mañana. Aquí estaremos. Nos pueden proponer los temas a través de el WhatsApp 316-870-0212 y a través del número 320-687-7900. Bueno, amables oyentes, a ustedes, como siempre, muchas gracias por estar ahí siempre atentos a este importante medio de comunicación, y más cuando traemos este tipo de programas que es de opinión, con una opinión diferente, de respeto y con argumentos, que es lo que se merece una emisora como esta Transmisora Surander de Todelar, y en el marco de la celebración de los 50 años. A todos ustedes, muchísimas gracias. A Weimar en la parte técnica, mil gracias como siempre con toda la disponibilidad. Y como usted lo expresó, mi nombre es Carlos Largo, un placer inmenso estar siempre en estos espacios que de una u otra manera hacen historia, marcan la historia de nuestro municipio y sobre todo también tratando temas que de una u otra manera involucran a nuestro territorio y esta bonita subregión del suroeste. Invitación para dentro de 8 días, que estaremos con más temas importantes para ustedes. Visión Andes, un espacio de opinión de actualidad. Trataremos temas de interés como sociales, culturales, económicos, políticos, entre otros, a través de Transmisoras Surander de Todelar, 1100 AM.